Hola, hola niñas y niños del quinto ciclo, quinto y sexto grados. Estamos aquí continuando con nuestras actividades de Aprendo en Casa y el día de hoy, la actividad general, profundizamos sobre cómo tomar decisiones responsables. Vamos a ver qué es lo que aprenderemos en el desarrollo de esta actividad. Aprenderé a procesar información recogida mediante una encuesta, organizarla en tablas de doble entrada, representar con gráficos de barras los datos obtenidos y determinar la moda para interpretar la información. ¿Qué actividades vamos a desarrollar a lo largo de esta actividad general? Tenemos 3 actividades. La primera, por supuesto, la vamos a desarrollar hoy. Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada. 2. Elaboramos gráficos de barras e identificamos la moda. 3. ¿Qué podemos hacer para tomar decisiones responsables? Esas son las 3 actividades a realizar. Y comenzamos entonces viendo qué debo tomar en cuenta para lograr nuestra primera actividad. Debo ser capaz de organizar la información en tablas de doble entrada y gráficos de barras a partir de los resultados de una encuesta. Este criterio lo tomamos en cuenta en esta actividad. También tenemos otros criterios como explicar los procedimientos seguidos para elaborar la tabla de doble entrada y el gráfico de barras, así como para la determinación de la moda. Interpretar información sobre los pasos a seguir para tomar decisiones y aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. Seguimos entonces, ahora sí, ingresando a nuestra actividad de hoy. Área de matemática. Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada. Esta es nuestra actividad de aprendizaje del día de hoy. ¿Qué aprenderemos? Antes, vimos algunos ejemplos de cómo las familias identifican criterios para tomar decisiones responsables al elegir a las autoridades de la comunidad, región o país. Hoy, organizaremos los datos de una encuesta en tablas de doble entrada y gráficos de barras. También repasamos el criterio. Organizar la información en tablas de doble entrada y gráficos de barras a partir de los resultados de una encuesta. Vamos a comenzar entonces organizando y representando datos en una tabla de doble entrada con el fin de conocer los criterios que más toman en cuenta las familias de una comunidad para decidir su voto. A continuación te invitamos a leer el siguiente texto. Tomar buenas decisiones para elegir bien. En el Perú, el 11 de abril del 2021 elegiremos a las autoridades de nuestro país, que nos representará durante los siguientes 5 años. Dada la trascendencia de esta decisión, es importante que sepamos a quién elegir. Juan vive en la localidad de Apata, en la provincia de Jauja. Él cada año en su familia y comunidad escucha muchas quejas sobre las autoridades. Pero, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Acaso las autoridades no son elegidas por nosotros? ¿Por qué no elegimos bien a nuestros representantes? Estas preguntas se hace Juan al respecto. Entonces, finalmente Juan desea saber ¿qué criterios son los que más toman en cuenta las familias de su comunidad para decidir su voto? ¿Qué es lo que esperan, qué es lo que exigen de sus candidatos las familias de la comunidad donde vive Juan? ¿Qué hizo entonces Juan para saber esta información? Preparó una encuesta, la que estamos observando en imagen. Vemos una ficha de la encuesta que aplicó Juan, donde está un título, criterios que más toman en cuenta las familias para decidir su voto, marque el sexo, si es hombre masculino, si es mujer femenino, y luego elija uno de los criterios
que figuran en la parte de abajo. Aspecto físico, cómo se visten, imagen, edad, designado por las iniciales AF. Facilidad de expresión con FE. Presentación de propuestas con PP. Trayectoria política TP. Luego de aplicarla, obtuvo la siguiente información. Estos son los resultados que obtuvo cuando encuestó a hombres y mujeres de su comunidad. Como vemos, solamente se han consignado las iniciales de cada uno de los criterios que aplicó Juan en su encuesta a su comunidad. Veamos la encuesta elaborada por Juan. Tema elegido: criterios que más toman en cuenta las familias de la comunidad para decidir su voto. ¿A quiénes va dirigida? A hombres y mujeres de la comunidad que van a emitir sus votos. Finalmente, elaboró algunas preguntas con alternativas y pidió que marquen el sexo masculino o femenino y también algunos de los criterios que ya habíamos explicado en la imagen anterior. AF, aspecto físico; FE, facilidad de expresión; PP, presentación de propuestas; y TP para trayectoria política. A partir de los resultados de la encuesta, Juan desea organizar la información, los datos, en una tabla de doble entrada que considere el criterio que emplean para sus decisiones según sean hombres o mujeres. ¿Cómo se podría elaborar la tabla de doble entrada? ¿Qué se debería tomar en cuenta? Tú, como estudiante del quinto ciclo, ¿cómo lo harías? Dialogando con un familiar al respecto y comentándole cómo es que vas a hacer esta tabla que nos ha encargado Juan. En tu cuaderno u hojas de reuso vas a elaborar una tabla de doble entrada para organizar los datos tal como lo desea nuestro compañero Juan. Manos a la obra. Este es el momento en que tú debes trabajar por tu cuenta, haciendo un intento de cómo va a quedar esa tabla de doble entrada. Luego veremos ya cómo elaboró su tabla Juan. Y aquí la tenemos. Tabla de doble entrada elaborada por Juan. Vemos, como toda tabla de doble entrada, tenemos en la parte superior los criterios, las personas encuestadas, hombres y mujeres, y el total. Y por la parte de la izquierda, la otra entrada, los criterios en sí: aspecto físico, AF, facilidad de expresión, FE, presentación de propuestas, PP, trayectoria política, TP, y total de hombres, de mujeres y el total general de personas encuestadas. Aquí tenemos entonces el cuadro o la tabla de doble entrada que elaboró nuestro amigo Juan. ¿Y cuáles son los resultados? En cuanto a hombres, tenemos aquí los resultados que obtuvo al aplicar su encuesta. En el caso de los varones, en el aspecto físico, 4 preferencias. En facilidad de expresión, 4 preferencias también. En presentación de propuestas, 8. Y en trayectoria política, 8. En total de hombres encuestados, 24. Vamos a ver ahora con los resultados en cuanto a mujeres. En cuanto al aspecto físico, 5. Facilidad de expresión, 7. Presentación de propuestas, 7. Trayectoria política, 5. En total también 24 mujeres encuestadas. Y a la derecha vamos a completar con los totales. En aspecto físico, hombres y mujeres, 9. Facilidad de expresión, hombres y mujeres, 11. Presentación de propuestas, hombres y mujeres, 15. Trayectoria política, hombres y mujeres, 13. Si sumamos la parte inferior de los totales, 24, 24, 48. Lo mismo si sumamos la columna de totales, obtenemos este mismo número, esta misma cantidad que viene a ser el total de personas encuestadas. Vamos a ver entonces lo que viene ahora. Ya puedes explicar a un familiar los procedimientos que has seguido para elaborar tu tabla de doble entrada. Recuerdas que tú hiciste un primer intento para elaborar la tabla de doble entrada y después te hemos presentado la tabla que elaboró Juan
para que tú compares lo que has elaborado con lo que elaboró Juan. Muy bien, entonces si has hecho el trabajo hasta este punto, como ya tienes organizado los datos en una tabla de doble entrada, puedes responder las siguientes preguntas. La primera: ¿cuál es el criterio que más toman en cuenta las familias de la comunidad de Juan para decidir su voto? Eso lo vemos en la tabla. Aquí está entonces ese resultado. 15 es el total entre hombres y mujeres que prefieren o que toman en cuenta la presentación de propuestas como el criterio que más se ha tomado en cuenta justamente por las familias de la comunidad. 15 en total. Vamos a ver la pregunta B. ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total? Esto lo vimos también al desarrollar el cuadro. Aquí está justamente 48. Dijimos que si sumábamos los totales 24 más 24, obteníamos 48. Lo mismo sumando 9 más 11 más 15 más 13, igual obtenemos también 48. C. ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres? Criterio que toman en cuenta las mujeres. Vamos a ver qué es lo que ellas exigen en su candidato: facilidad de expresión y presentación de propuestas. Eso es lo que hemos obtenido por el lado de las mujeres. Ahora, los hombres mayormente exigen de su candidato también presentación de propuestas y la trayectoria política. Ahí lo estamos viendo marcado, las cantidades que se obtuvieron en los varones exigiendo a sus candidatos estos dos criterios. ¿Y cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia? El que más veces estuvo presente en nuestros resultados. Nuevamente el 15. Como vemos, nuestra tabla de doble entrada nos está sirviendo para hacer un análisis de cómo piensa votar la gente de la comunidad de nuestro amigo Juan. Fantástico, entonces si tú has hecho un trabajo de este tipo, hasta aquí, al igual que Juan, ya tienes lista tu tabla de doble entrada. Al respecto vamos a reflexionar. ¿Para qué nos sirve la tabla de doble entrada? ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos usarla? Estas son preguntas para que tú reflexiones, pienses, medites y tengas ya una respuesta aproximada, y que es justamente lo que vamos a ver en las actividades siguientes. Hasta aquí hemos visto entonces, organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada en el área de matemática. Mil gracias por habernos acompañado en nuestra edición de hoy. Te invitamos a que veas nuestro canal ccarlos.prof en YouTube, te suscribas a él y también compartimos contigo nuestro podcast Hoy Quiero Contarte. En las diferentes plataformas ya está disponible las diferentes ediciones que grabamos semanalmente. Gracias por estar ahí con nosotros. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.